Mine Road, West Virginia, Estados Unidos. A muchos traileros y locales les basta escuchar el nombre de Mine Road para sentir escalofríos. La carretera atraviesa colinas cubiertas de bosque, con tramos donde la neblina baja se aferra al pavimento y los árboles parecen cerrarse sobre los faros. No es una autopista transitada, más bien una vía secundaria que conecta pueblos pequeños y minas abandonadas. De día, luce como cualquier camino rural, pero de noche, la fama de ser escenario de un asesinato brutal en 1932 pesa sobre ella. A Mamie Thurman la encontraron muerta un 22 de junio, con signos de violencia, y según los registros, fue arrojada a un lado del camino. Desde entonces, los rumores corren, que se aparece a los conductores, que camina con el vestido manchado, que levanta la mano pidiendo aventón. La historia ha pasado de generación en generación, y hasta quienes no creen en fantasmas prefieren no detenerse allí después del anochecer. Yo lo comprobé en carne propia hace algunos años, manejando de madrugada por esa ruta. Iba solo, transportando herramientas de minería usadas hacia Charleston. Me habían advertido: no te detengas en Mine Road de noche, y menos si ves a alguien parado en la orilla. Pensé que era un chiste de camioneros veteranos para asustar al novato, pero a medida que avanzaba, entendí que la broma tenía demasiado detalle para ser inventada. El pavimento era irregular, con grietas cubiertas de musgo. El bosque se alzaba en ambos costados, tan tupido que el viento apenas movía las copas. Con las ventanillas abajo, podía oler la humedad de la tierra mojada. De repente, los faros iluminaron algo que no esperaba. A unos 100 metros, una figura femenina al borde del camino. Lo primero que pensé fue en una persona real, alguien varada o en apuros. Reduje la velocidad, pero enseguida sentí un frío raro en el estómago. No había ningún carro cerca, ningún indicio de accidente. La mujer parecía quieta, demasiado rígida, como si esperara que me detuviera. Tenía un vestido claro, y aunque no distinguía bien los rasgos, su postura me hizo pensar en una estatua. Seguí despacio, hasta quedar a unos metros. Entonces la vi mover el brazo, apenas un gesto para llamar mi atención. Mi reacción fue automática. Puse primera y pasé de largo. No sé si fue miedo o simple instinto, pero no miré hacia atrás hasta recorrer varios kilómetros. Cuando por fin lo hice, el retrovisor solo reflejaba la carretera vacía. La sensación no me dejó en toda la noche. ¿Había sido alguien de carne y hueso? ¿O acaso presencié lo que tantos cuentan? Para no quedarme con la duda, al día siguiente pregunté en un parador cercano. El mesero, al escuchar que había visto a una mujer en Mine Road, me respondió sin sorpresa: eso le pasa a muchos. Algunos dicen que es Mamie Thurman, otros que es una muchacha que murió en un choque hace años, pero todos coinciden en algo: cuando te detienes, desaparece. No fui el único con un relato parecido. Un compañero de ruta, Eddie, juraba que una vez frenó para ayudar a la misma figura. Me lo contó con seriedad, sin intentar impresionar a nadie. Dijo que al bajar del camión no encontró a nadie, aunque aún sentía pasos alrededor. El silencio del bosque lo envolvía, pero lo extraño era el olor. Describió un aroma fuerte, como de perfume barato mezclado con tierra húmeda. Subió al camión con las piernas temblando y arrancó sin mirar atrás. Otros camioneros hablan de ruidos extraños en la cabina cuando cruzan esa carretera, golpes secos, como si alguien golpeara desde afuera, pero al detenerse no hay huellas, ni ramas, ni piedras. Algunos relatan que las luces se apagan de golpe durante unos segundos y vuelven solas. Eso me recuerda a un viaje que hice un invierno. Las luces de mi tráiler parpadearon justo al pasar frente a un viejo cartel oxidado que decía Mine Road. No me quedé a comprobar nada. Hay historias más inquietantes. Una pareja que volvía de Huntington contó que vieron a la mujer de pie en medio de la carretera. El conductor juró que giró el volante a tiempo para no atropellarla, pero su esposa gritó al ver que la figura atravesaba el capó como si fuera humo.
Cuando frenaron, no había nada ni nadie alrededor, solo la noche cerrada. Los habitantes de Logan County conocen bien la leyenda. Algunos incluso organizan recorridos nocturnos para curiosos y turistas. Pero los lugareños de edad avanzada lo dicen sin rodeos. Es un lugar marcado por la desgracia. Lo mejor es respetarlo. El caso de Mamie Thurman quedó grabado en periódicos y expedientes judiciales. Una mujer joven, asesinada brutalmente, y su cuerpo abandonado a un lado de esa misma carretera. Quizá por eso el sitio nunca volvió a sentirse normal. Personalmente, cada vez que paso por ahí, siento una presión en el pecho. No importa cuántas veces lo intente racionalizar, el ambiente es diferente. El aire parece más frío, los sonidos del bosque se apagan y hasta el motor suena distinto. Una noche, con la radio encendida para distraerme, noté que el aparato comenzó a llenarse de estática justo en ese tramo. Subí el volumen por costumbre, buscando alguna señal, y entre los ruidos juraría haber escuchado una voz femenina diciendo algo breve, como un quejido. Fue tan rápido que no pude distinguir palabras, pero lo suficiente para erizarme la piel. Muchos escépticos dicen que todo es sugestión, que la carretera solitaria y la historia del asesinato predisponen la mente. Puede ser, pero hay demasiados testimonios para descartarlos todos. ¿Cómo explicas que distintos conductores describan a la misma mujer con un vestido claro, en el mismo punto del camino? ¿Por qué tantos coinciden en el detalle del brazo levantado, como pidiendo ayuda? Algunos amigos me han dicho que debería detenerme de una vez, comprobar si de verdad desaparece frente a los ojos. Yo no pienso hacerlo. Conduzco por trabajo, no para probarle nada a nadie. Además, he aprendido que cuando algo en la carretera te pone los pelos de punta, lo más sensato es seguir adelante. A veces imagino la escena de 1932. La carretera vacía, apenas un sendero de tierra. Un carro se detiene, un crimen ocurre y un cuerpo queda abandonado. Todo lo demás se borra con los años, pero la memoria del lugar se queda impregnada. Tal vez lo que vemos hoy no sea un fantasma como en las películas, sino una huella repetida una y otra vez, una cicatriz en el tiempo. No importa la explicación, la advertencia sigue siendo la misma. Si alguna vez conduces por West Virginia y el GPS te marca Main Road, piénsalo 2 veces antes de tomar ese desvío de noche. Y si llegas a ver a una mujer parada al borde del camino, con un vestido claro y el brazo levantado, no te detengas. Yo no lo hice, y créeme, nunca me he arrepentido de esa decisión. Totowa, Nueva Jersey, Riverview Drive. Conducir de noche en Riverview Drive nunca me había parecido distinto a cualquier otra calle del condado de Passaic. Es un tramo corto, rodeado de árboles que a cierta hora parecen formar un túnel. La primera vez que me hablaron del fantasma de esa carretera, pensé que era otra exageración local, un cuento para asustar a los adolescentes que buscaban emoción. Pero bastó una sola noche para que mi opinión cambiara. Eran pasadas las 2 de la madrugada. Venía de un turno largo de reparto y quería tomar la ruta más rápida para llegar a casa. Había llovido horas antes, y el pavimento todavía brillaba como un espejo bajo los faroles intermitentes. No había tráfico, ni un solo coche en dirección contraria. Encendí la radio, pero la señal se cortaba. Solo salían fragmentos de canciones mezclados con ruido. Me quedé en silencio, con el sonido de las llantas deslizándose sobre el asfalto húmedo. Fue en la primera curva, justo donde comienza la inclinación leve hacia el río, que la vi. Una silueta femenina en el arcén. Al principio pensé que se trataba de alguien que había tenido un accidente o que necesitaba ayuda. Iba vestida con algo claro, quizá una blusa o un vestido sencillo. El cabello le caía sobre el rostro y estaba inmóvil, como esperando. Reduje la velocidad, miré por el retrovisor y sentí un nudo en el estómago. No había nadie. Me repetí que podía estar cansado.
El cansancio juega malas pasadas. Seguí avanzando, pero la incomodidad no me abandonó. Una sensación fría en la nuca me obligaba a mirar los espejos a cada segundo. La carretera era recta y solitaria, sin casas, sin bares abiertos a esa hora. Y aún así, en un destello, volví a ver la misma figura, unos metros adelante, como si se hubiera adelantado sin que yo me diera cuenta. Esta vez frené con fuerza. El cinturón me cortó el hombro. Bajé la ventanilla esperando escuchar algún pedido de auxilio, un grito, cualquier cosa. Solo escuché el agua caer de las ramas y un murmullo lejano del río. El aire frío entró de golpe y me erizó la piel. No había nadie frente a mí. Seguí la marcha con el corazón acelerado. No quise detenerme a revisar los costados porque sabía que, si lo hacía, quizá encontraría algo que no estaba preparado para enfrentar. Pasé las 3 curvas siguientes con las manos sudando sobre el volante. En Totowa cuentan que hace décadas una mujer murió atropellada en ese tramo. Algunos dicen que era vecina de la zona y que volvía caminando de su trabajo en una fábrica cercana. Otros aseguran que era una chica que discutió con su pareja en un bar y decidió regresar a pie. Sea cual sea la versión, lo cierto es que la gente ha reportado verla de pie, mirando hacia los coches, como si buscara que alguien finalmente la auxilie. Con el tiempo, empecé a preguntar entre conocidos. Un compañero de ruta me confesó que, al pasar de madrugada, vio lo mismo. Una mujer de blanco a un lado de la vía, inmóvil. Otro juraba que la vio en medio de la carretera, obligándolo a frenar bruscamente. Cuando salió del camión, no había nadie, pero las huellas húmedas de algo parecido a pasos quedaban marcadas en el pavimento. Cada historia tenía un detalle distinto, pero todas compartían la misma angustia. La aparición nunca se sentía lejana ni vaga, sino tan real como cualquier peatón. Y siempre desaparecía en cuanto uno reaccionaba. Una noche volví a pasar por allí, esta vez con más calma. Quería probarme a mí mismo que lo que había visto no era más que un engaño de la mente. Llevaba el celular grabando, el volumen de la radio bajo y los ojos fijos en la carretera. Todo parecía normal hasta que, justo antes de salir de la curva, las luces delanteras iluminaron a alguien parado en el centro del camino. Fui directo al freno. El vehículo chirrió y quedé a pocos metros de la silueta. No escuché golpes en la carrocería, ni sentí el impacto de un cuerpo. Cuando abrí los ojos, la carretera estaba vacía. Solo el reflejo del agua y el vapor del motor subiendo por el parabrisas. Me temblaban las manos. Apagué el motor unos segundos para recuperar el aliento, pero fue peor. El silencio absoluto parecía acorralarme. Encendí otra vez el vehículo y salí de allí con la sensación de que alguien me observaba desde el asiento trasero. Durante semanas evité esa ruta. Prefería manejar 20 minutos más por la interestatal antes que repetir la experiencia. Sin embargo, un día no tuve opción. El tráfico en la principal me obligó a tomar Riverview Drive. El atardecer caía y todavía había algo de luz, lo que me dio seguridad. Pasé sin incidentes, pero justo al final del tramo, al mirar por el espejo, vi claramente a una mujer caminando por la orilla, en dirección contraria. Iba descalza. En Totowa hay quienes se burlan de estas historias. Otros, los más viejos, recomiendan no provocar al espectro. Dicen que si le gritas o intentas tocar la bocina para ahuyentarla, el coche puede apagarse o sufrir fallas. También circulan rumores de accidentes fatales en los que los conductores, al intentar esquivarla, terminaron estrellados contra los árboles. Yo no sé si esa figura quiere ayuda, si busca venganza o si simplemente está atrapada en un bucle sin salida. Lo único que puedo decir es que la vi más de una vez y que la impresión que deja no se borra. No es como recordar un sueño o una película. Es el recuerdo nítido de haber estado allí, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía salirse del pecho. Conducir de noche ya de por sí puede ser tenso,
Las luces, las sombras, los reflejos en los charcos. Todo puede engañar. Pero en Riverview Drive no se trata de reflejos ni de sombras. Es otra cosa. Una presencia que parece esperar a que te acerques para luego desvanecerse, dejándote con la duda de si fue real o un desvarío del cansancio. Al final, cada quien decide si creer o no. Pero si alguna vez te toca pasar por esa carretera en silencio, con el parabrisas empañado y el río murmurando a un costado, recuerda lo que cuentan los locales. Si ves a una mujer parada en la orilla, no frenes en seco, no intentes acercarte. Sigue tu camino. Puede que solo sea tu mente jugándote una mala pasada, o puede que termines siendo parte de las historias que otros contarán después. Susquehanna Screamer. En Pensilvania, en una zona apartada rodeada de colinas húmedas y bosques espesos, se conserva todavía la historia del Susquehanna Screamer. No aparece en los mapas turísticos ni en las guías oficiales. Es un nombre que se pasa de boca en boca entre vecinos, camioneros y curiosos que buscan lugares prohibidos. La leyenda siempre empieza igual: gritos en la noche y una luz que nunca se mueve, como si estuviera clavada en el aire. Muchos dicen que todo gira en torno a un puente ferroviario antiguo, uno de esos de hierro oxidado y tablones de madera que parecen al borde del colapso. El sitio está medio oculto entre ramas y curvas. Apenas queda señal de que alguna vez lo usaron trenes, pero el rumor asegura que si uno se detiene allí y toca la bocina del auto 3 veces, puede escucharse el grito de una muchacha que perdió la vida décadas atrás, la noche de su graduación. Un amigo mío, camionero retirado, me contó que la primera vez que escuchó de la historia fue en un paradero al borde de la autopista. Unos jóvenes hablaban de la chica vestida de blanco que aparece al lado del puente. Alguien se rió, otro les advirtió que no se atrevieran a ir de noche. Él no lo tomó muy en serio, pero años más tarde, con su propio camión, decidió desviarse y comprobarlo por sí mismo. Nunca volvió a verlo igual. El camino hacia Susco no es de los fáciles. Carreteras secundarias con curvas cerradas, asfaltos cuarteados por el hielo del invierno, bosques que se cierran sobre uno como túneles naturales. Apenas hay faroles y las casas se ven cada 10 o 15 minutos de recorrido. Ya de por sí es un ambiente incómodo, la sensación de que si pasa algo, no habrá nadie cerca para ayudar. Esa noche de verano, él manejaba solo, con la radio apagada y las ventanas entreabiertas. El aire estaba cargado de humedad, y cada tanto una luciérnaga se cruzaba frente al parabrisas. Cuando llegó al cruce, el puente apareció de golpe. No tenía letreros ni barandales seguros. Se alzaba como un esqueleto oxidado en medio de la oscuridad. Mi amigo apagó el motor. Durante un par de minutos no pasó nada. Solo se escuchaba el cri-cri de los grillos. Entonces recordó la regla. 3 bocinazos. Dudó. Es una tontería, se dijo, pero al final lo hizo. 1, 2, 3. Lo que vino después todavía lo hace callar cuando lo cuenta. Dice que primero fue un silencio raro, más pesado que el de antes. Luego, desde la arboleda, se escuchó un grito agudo, tan fuerte que parecía perforarle los oídos. No era un animal, tampoco un ruido mecánico. Era la voz de una mujer. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que arrancara de golpe, sin mirar atrás. Muchos relatos coinciden en lo mismo. La voz femenina, como si alguien estuviera atrapado en un dolor imposible de callar. Algunos aseguran que han visto una luz quieta sobre el puente, un resplandor pálido que no corresponde ni a linternas ni a vehículos. Otros hablan de una figura con vestido blanco, de pie, inmóvil, mirándolos pasar. Nadie consigue acercarse lo suficiente para comprobar qué es. La mayoría huye antes. Hay distintas versiones sobre el origen de la historia. La más repetida cuenta que fue una muchacha que salió de su fiesta de graduación en los años 50 o 60.
La acompañaba su pareja, pero algo salió mal. Una pelea, un accidente, tal vez un rechazo. Algunos dicen que se lanzó al vacío desde el puente, otros que murió atropellada en la carretera cercana. Lo cierto es que su nombre nunca se menciona. La memoria se redujo a una silueta de vestido blanco y a un grito que se niega a apagarse. Un vecino de la zona me relató que cuando era niño, su padre le prohibía pasar por ahí. No era solo por superstición. Varios coches habían terminado fuera de la vía, como si los conductores se distrajeran de golpe. En más de un caso, los sobrevivientes afirmaron haber visto algo al borde del puente justo antes de perder el control. Una figura parada, fija, observando. El padre de este vecino prefería dar un rodeo de 20 minutos que cruzar el lugar de noche. No vale la pena tentar a los muertos, decía. Otros testimonios se acumulan en foros de internet, entre fotografías borrosas y videos grabados con prisa. Hay quienes afirman haber captado el grito en grabadoras viejas, aunque el sonido termina distorsionado y no convence a todos. Pero incluso los escépticos, los que van con la idea de reírse, acaban contando que el ambiente cambia en cuanto uno pisa el puente. Un frío repentino, un nudo en el estómago, la sensación de que el tiempo se estira demasiado en ese tramo. Un grupo de estudiantes que quiso retar la leyenda terminó pasando por algo que casi los deja en shock. Tocaron la bocina 3 veces, se bajaron del coche y esperaron con los celulares en la mano. Lo que grabaron muestra solo oscuridad y sus propias risas nerviosas. Pero ellos cuentan que en cierto momento una luz blanca apareció sobre el puente, fija como un farol sin fuente. Uno de ellos juró que detrás de la baranda se asomaba un rostro. No se atrevieron a mirar más. Corrieron al coche y salieron a toda velocidad. El video no prueba nada, pero la forma en que lo narran deja claro que no lo olvidarán. Yo mismo decidí visitar el lugar hace unos años, no por valor, sino por curiosidad. Quería comprobar si había algo más que historias repetidas. Llegué de día, cuando todo parece inofensivo. El puente se veía corroído, con tablones partidos y maleza creciendo a los costados. Crucé caminando y la verdad, a la luz del sol, parecía un sitio abandonado más. Tomé unas fotos, escuché el murmullo del río bajo las vigas y regresé sin contratiempos. Pero los lugareños me advirtieron que de noche es otra cosa y que no lo intentara. Esa advertencia me quedó dando vueltas. ¿Qué cambia en la oscuridad? ¿Será solo el miedo natural que distorsiona lo que vemos y oímos? ¿O quizá hay algo más, un residuo de aquel accidente, un eco que se niega a morir? No lo sé. Lo único cierto es que, incluso sin haber presenciado nada extraño, el recuerdo del puente me provoca incomodidad. Y cada vez que alguien menciona gritos inexplicables en la carretera, mi mente regresa a ese nombre, Suscon Screamer. Lo inquietante es cómo estas historias sobreviven, tal vez porque tocan fibras simples, el miedo a estar solos en la carretera, la angustia de una tragedia inconclusa, la posibilidad de que los muertos encuentren formas de recordarnos su dolor. El Suscon Screamer no es un monstruo ni un espectro con forma definida, es sobre todo un sonido, una voz en la noche que no tiene explicación. He pensado mucho en la joven de la que hablan. Si realmente existió, si en verdad murió aquella noche de fiesta, debe haber sentido un dolor terrible. Tal vez por eso su grito quedó colgado en el aire, como una advertencia para quienes pasamos por allí. Y pienso también en los que, por curiosidad o imprudencia, se detienen a tocar la bocina. ¿Qué esperan encontrar? ¿Diversión? ¿Pruebas? ¿Adrenalina? Sea lo que sea, al escuchar ese grito, se dan cuenta de que no hay nada gracioso en invocar la memoria de una tragedia. Hoy, cuando paso cerca de esa zona, prefiero tomar la carretera principal y no buscar atajos. La leyenda me persigue, aunque nunca la haya vivido de frente. No necesito comprobar nada. El Suscon Screamer es, en el fondo, una advertencia. Un recordatorio de que hay heridas que no cierran y caminos que guardan su propio eco.
Y si alguna noche alguien decide probar suerte en ese puente, solo le diría una cosa: no subestime la voz de los que ya no tienen cuerpo, porque en sus con todavía se escucha y no perdona. Boy Scout Lane. En medio de Wisconsin existe un camino estrecho que no lleva a ninguna parte. Lo llaman Boy Scout Lane. No aparece en folletos turísticos ni tiene señalizaciones que inviten a recorrerlo. Es apenas una franja de asfalto rodeada de árboles, tan cerrados que en ciertos tramos apenas dejan pasar la luz. La historia dice que un grupo de scouts murió allí, aunque nunca hubo registros oficiales. Aún así, la carretera se convirtió en un lugar donde los curiosos buscan lo que no deberían. La primera vez que fui, lo hice casi por accidente. Un amigo me habló de ese sitio como quien comenta de un bar nuevo, con cierta picardía, y dijo: si quieres ver algo raro, ve de noche. Sonaba a broma de adolescente, pero la curiosidad me ganó. El camino no tiene salida, termina de golpe en medio del bosque, y eso ya de por sí me incomodaba. Conducía despacio, porque la sensación era la de entrar en un túnel de árboles que cada vez se cerraba más. Las leyendas que escuché hablaban de linternas que aparecían entre los árboles, pasos en la grava, risas de niños que nunca se dejan ver. Todo exagerado, pensé, pero recuerdo muy bien la primera impresión: el silencio. No era un silencio normal de carretera vacía, era un silencio donde ni los grillos parecían animarse. Bajé la ventanilla y lo confirmé. Nada. Ni un pájaro nocturno, ni hojas movidas por el viento. Era como si todo el bosque estuviera en pausa. Avancé unos metros y el aire se volvió pesado. Noté el olor a humedad, como si acabara de llover, aunque el pavimento estaba seco. En un momento, vi algo brillante en medio del camino. Al acercarme parecía papel arrugado. Me detuve, bajé y recogí lo que resultó ser un envoltorio de dulces. Lo extraño es que estaba impecable, sin suciedad, como si alguien lo hubiera dejado allí hacía segundos. Pensé en los supuestos scouts, niños que comían caramelos en medio del bosque, y no sé por qué me recorrió un escalofrío. Seguí caminando un poco más, dejando la camioneta encendida. Escuché el crujido de ramas detrás de mí, pasos que trataban de imitar el ritmo de los míos. Me volteé y no había nada. Lo primero que pensé fue en un ciervo o algún animal. Aún así, me incomodó la coincidencia. Los pasos sonaban humanos, calculados. Regresé rápido al vehículo. Justo antes de cerrar la puerta, sentí como si alguien hubiera exhalado muy cerca de mí. No hubo viento, ni hojas moviéndose, solo ese soplo. Y entonces el motor, que había dejado encendido, se apagó. Intenté arrancar y la llave giraba sin fuerza. No fue un fallo mecánico normal. No hubo ruidos de batería agotada ni clics secos. Simplemente, el motor estaba muerto. Estaba atrapado en medio de ese sendero, rodeado de oscuridad, y con la sensación de que alguien observaba desde el bosque. Mis manos temblaban tanto que me costaba sostener el celular para encender la linterna. Apenas prendí la luz, la apunté hacia los árboles. La primera impresión fue un destello, como si otra linterna respondiera desde dentro del bosque a unos 20 metros. Parpadeaba, se apagaba, volvía a encenderse. Intenté convencerme de que era un reflejo, pero se movía como si alguien lo agitara. Respiré profundo, traté de calmarme y decidí salir del vehículo otra vez. Quizás era otro curioso, alguien que venía a buscar experiencias paranormales igual que yo. Caminé hacia el punto donde la luz aparecía, pero a cada paso retrocedía. No se alejaba mucho, apenas lo suficiente para obligarme a seguirla. Cuando me di cuenta, ya estaba a varios metros de la carretera, dentro del bosque. Entonces la luz se apagó por completo. La oscuridad fue total, como si alguien me hubiera cubierto los ojos con las manos. El único sonido era mi propia respiración, acelerada, y un golpe seco que resonó detrás de mí, como si algo hubiera caído. Quise retroceder, pero el bosque era confuso. No encontraba la carretera, no veía las luces de mi camioneta.
Caminaba en círculos, y cada crujido bajo mis pies parecía repetirse en otro punto, como si alguien me imitara. El miedo me empezó a paralizar. Pensaba en esas historias de scouts muertos, en lo fácil que sería perderse allí y nunca regresar. Entonces, entre los árboles, distinguí siluetas. Eran pequeñas, no más altas que un adolescente. No se movían, no hablaban, solo estaban de pie mirándome. Sentí la piel erizarse, el corazón a punto de salirse del pecho. Cerré los ojos un segundo, y al abrirlos, ya no estaban. Corrí sin dirección hasta tropezar con algo metálico. Era la defensa trasera de mi camioneta. Subí de inmediato, y como si nada hubiera pasado, el motor encendió al primer intento. No quise mirar por el retrovisor, simplemente conduje en reversa hasta salir del camino. Al llegar a la carretera principal, sentí como si hubiera recuperado el aire después de mucho tiempo bajo el agua. Todo volvió a la normalidad. Grillos, viento, sonidos de la noche. Como si Boy Scout Lane hubiera quedado en otra dimensión. Con los años, conté esta experiencia varias veces. Algunos me creen, otros dicen que son inventos para asustar. Lo cierto es que aquel lugar atrae a mucha gente que quiere probar suerte. Investigadores, jóvenes con linternas, incluso familias curiosas. Todos hablan de luces, pasos, voces. Nadie logra captarlo en cámaras, pero casi todos regresan con el mismo gesto de incomodidad. Boy Scout Lane no necesita pruebas. La sensación que deja basta. Siempre que pienso en volver, me acuerdo del detalle más extraño de esa noche. Cuando llegué a casa y vacié mis bolsillos, el envoltorio de dulce que había recogido en el camino no estaba. Juraría haberlo guardado, lo recuerdo con claridad, pero desapareció. No le di mucha importancia en ese momento, hasta que una semana después, al limpiar el asiento trasero de la camioneta, lo encontré allí, doblado con cuidado, como si alguien lo hubiera colocado a propósito. No viajó nadie conmigo esa noche, al menos nadie de este mundo. Si alguna vez deciden recorrer Boy Scout Lane, háganlo bajo su propio riesgo. No esperen apariciones espectaculares ni figuras flotando. El terror real está en lo que no se explica, en esos detalles mínimos que parecen insignificantes, pero que se meten bajo la piel y no se van. Lo peor no es lo que se ve, sino lo que uno se lleva de allí sin darse cuenta. Jamestown Road y la autoestopista Lydia. Jamestown, Carolina del Norte, es un pueblo tranquilo, de esos que parecen detenerse en el tiempo. Sus calles principales apenas cambian con los años, casas antiguas, una iglesia de ladrillo y un par de tiendas donde todos se conocen. Sin embargo, quienes conducen de noche por la carretera que cruza las afueras aseguran que hay algo que no encaja con esa calma. Hablan de una muchacha llamada Lydia, una autoestopista que pide aventones en noches de lluvia y desaparece sin dejar rastro. La primera vez que escuché la historia fue en una gasolinera. Un hombre mayor, mientras llenaba su camioneta, me contó que cuando él tenía poco más de 20 años, había recogido a una chica en la curva de Jamestown Road. Decía que llevaba un vestido claro y que parecía empapada. Lo más inquietante, según él, fue que al girar para preguntarle dónde la dejaba, el asiento estaba vacío. Hablaba con naturalidad, como si no necesitara convencer a nadie. Lo decía como quien recuerda una tormenta fuerte o un corte de luz. Un hecho extraño, pero real. Durante años no pensé demasiado en ello, hasta que tuve que conducir de madrugada por esa misma carretera. Volvía de visitar a unos amigos en Greensboro y me agarró la lluvia a mitad de camino. Las luces del camión apenas iluminaban unos metros adelante. El agua golpeaba el parabrisas con una fuerza que hacía temblar los limpiaparabrisas. El aire acondicionado estaba empañado y me obligaba a bajar la ventana de vez en cuando, dejando entrar el olor a tierra mojada. En un tramo especialmente solitario, noté una figura al borde del camino.
No fue un destello ni una sombra, era claramente una persona. Frené un poco, más por instinto que por intención. A medida que me acerqué distinguí a una joven. Llevaba un vestido sencillo, el cabello pegado a la cara por la lluvia y la mano levantada pidiendo aventón. Lo primero que pensé fue en la imprudencia. Nadie debería estar ahí bajo esa tormenta. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajó la cabeza para hablar a través de la ventana. Su voz era suave, casi apagada por la lluvia, pero entendí que me pedía que la llevara a casa, en High Point. Abrí la puerta y subió sin dudar. El asiento quedó empapado al instante. Apenas me miró. Parecía más concentrada en frotarse los brazos para entrar en calor. Yo traté de hacerle preguntas sencillas. Su nombre, si estaba bien, por qué estaba sola. No respondió mucho. Apenas murmuraba frases cortas, como si estuviera agotada. Solo dijo llamarse Lidia. La carretera se hizo interminable. El sonido del motor y el golpeteo de la lluvia eran lo único constante. A ratos sentía que la joven ni siquiera respiraba, como si fuera una presencia quieta a mi lado. Llegando a un cruce, ella levantó la mano y señaló hacia la derecha. Seguí la indicación sin pensarlo. El camino se estrechó entre árboles que parecían inclinarse hacia la carretera. El agua caía a cántaros y la visibilidad era mínima. Entonces escuché un golpe seco, como si una rama hubiera caído sobre el techo. Di un respingo, miré de reojo, y el asiento del copiloto estaba vacío. Frené de golpe, el corazón a toda velocidad. Revisé el asiento, el suelo. Incluso abrí la puerta creyendo que tal vez había salido sin que me diera cuenta. Nada. Lo único que quedaba era la humedad en la tela y una sensación de frío que se me metía en los huesos. Me quedé unos segundos sin saber qué hacer, mientras el motor seguía encendido y el limpiaparabrisas arrastraba la lluvia sin descanso. Conduje de regreso a la carretera principal, sin mirar demasiado a los costados. Sentía que si giraba la cabeza podía verla otra vez, parada junto al camino, esperando. Al llegar a casa no pude dormir. Revisé varias veces el asiento del camión. Todavía estaba húmedo. Esa evidencia física fue lo que más me perturbó. No era solo una impresión, alguien había estado allí. Días después, volví a la gasolinera donde había escuchado la historia por primera vez. Pregunté por Lidia. La cajera me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «Así le dicen todos», respondió. «Hace muchos años hubo un accidente en el puente. Una muchacha murió saliendo del baile de graduación. Desde entonces dicen que busca quien la lleve a casa». La mujer habló con naturalidad, como quien explica por qué una calle siempre se inunda cuando llueve. No buscaba asustarme, solo repetir lo que todos allí sabían. Con el tiempo supe que no era el único. Hay registros de decenas de conductores que cuentan lo mismo. Verla al borde de la carretera, recogerla, escuchar apenas unas palabras y descubrir después que ha desaparecido. Algunos incluso aseguran haberla llevado hasta una casa en High Point, donde una mujer mayor abre la puerta y dice que Lidia era su hija, muerta desde hace décadas. Nunca confirmé esa parte, pero la sola idea me erizaba la piel. Lo que más me inquieta no es la posibilidad de haber visto un fantasma, sino la precisión del relato compartido por tantos. No parece una leyenda inventada para asustar, sino una experiencia repetida en distintos años, por personas que no se conocen entre sí. La carretera de Jamestown se vuelve un punto de coincidencia, como si en las noches de lluvia el tiempo se doblara y esa muchacha volviera a pedir ayuda. Después de esa noche, cada vez que paso por allí, reduzco la velocidad sin quererlo. El recuerdo me obliga a mirar hacia la cuneta, esperando no ver nada. Pero la carretera tiene esa manera de imponer silencio. Solo el sonido de las llantas sobre el asfalto mojado y la impresión de que alguien podría estar observando.
Algunos amigos me han dicho que es pura sugestión, que si uno va predispuesto, termina creyendo ver cualquier cosa. Tal vez tengan razón, pero yo no inventé la humedad en el asiento. Una vez quise comprobar si todo era producto del miedo. Conduje por la misma ruta, también de noche y con lluvia ligera. Me repetí que no iba a detenerme, que pasara lo que pasara seguiría de largo. Y lo vi, un bulto blanco en la curva, quieto, con la mano levantada. Apreté el volante y no frené. Cuando pasé a su lado, me dio la impresión de que la figura giró la cabeza hacia mí. Miré por el retrovisor. La carretera estaba vacía. Esa segunda vez confirmé que no se trataba de una alucinación pasajera. Algo o alguien está ahí. No sé si es un eco de una tragedia, un recuerdo atrapado en el tiempo o simplemente una ilusión compartida por tantos conductores. Pero puedo decir que el miedo no nace de la imaginación, sino de lo tangible. El asiento mojado, la voz apenas audible, el gesto de señalar un cruce. Pequeños detalles que nadie debería experimentar y, sin embargo, se repiten. Hoy, cuando alguien me pregunta si creo en fantasmas, no doy una respuesta directa. Prefiero contar esta historia. Les digo que, si alguna vez pasan por Jamestown Road en una noche de tormenta y ven a una joven de vestido claro levantando la mano, piensen bien antes de detenerse. Puede que al girar la cabeza descubran que el asiento está vacío. O peor, que descubran que no todos los pasajeros buscan llegar a casa. Flash Lane. En Derbyshire, no lejos de Ashbourne, hay un camino estrecho llamado Flash Lane. Es una vía secundaria que cruza campos abiertos y se interna en una franja de bosque ralo. Para la mayoría de los locales, no tiene nada de especial, salvo que a partir de los años 90 comenzó a cargarse de una reputación incómoda. Con el tiempo, pocos quieren pasar por ahí de noche. Se dice que en esa carretera apareció un jinete sin cabeza. Los primeros rumores surgieron entre jóvenes que volvían de Darley Moor, donde se organizaban carreras y festivales. Uno de ellos contó que, al doblar en Flash Lane, vio un caballo enorme salir de la nada. El animal estaba oscuro como la tierra húmeda, y lo que más le heló la sangre fue el vacío en el sitio de la cabeza del jinete. No habló de luces fantasmales, ni de espectros difusos. Solo describió un cuerpo montado firme en la silla, con la capa ondeando, pero sin rostro ni cráneo sobre los hombros. En esa época los testimonios se repitieron. Conductores que tomaban la curva estrecha de madrugada aseguraron que una figura ecuestre se cruzaba frente a sus coches y desaparecía en segundos. Otros decían que se colocaba detrás, como siguiéndolos. La policía local nunca encontró pruebas, pero los informes quedaron archivados. En el pueblo, la historia se volvió parte de las conversaciones de bar. A mediados de los 90 surgió otro tipo de reporte. Personas que caminaban cerca del camino, sobre todo agricultores que revisaban sus cercas, hablaban de luces en el cielo. No estrellas fugaces, sino esferas que parecían flotar y moverse despacio. Una mujer relató que mientras cerraba la puerta de su establo, una de esas luces descendió tan bajo que iluminó la pradera con un resplandor blanquecino. Al mirar de frente, sintió como si la observaran. Volvió a su casa sin terminar la tarea y no volvió a salir de noche sin compañía. Con el paso de los años, se añadieron los relatos de animales negros de gran tamaño, perros que aparecían en medio de la carretera, tan grandes como terneros, con ojos brillantes. Algunos decían que eran panteras, otros que eran mastines escapados, pero nadie pudo atraparlos, ni encontró rastros de huellas. Lo extraño es que siempre surgían en la misma zona, a pocos metros del cruce con Darley Moor. Quienes crecieron cerca de Ashbourne cuentan que sus padres preferían dar un rodeo antes que atravesar Flash Lane. No importaba que fueran 5 kilómetros más, la incomodidad era más fuerte. Y no era simple superstición, hubo accidentes. En 1997, un conductor perdió el control en la curva cerrada y juró que lo había deslumbrado una figura a caballo.
El auto terminó contra una zanja. Sobrevivió, pero jamás quiso volver a pasar por ahí. En entrevistas realizadas por curiosos y aficionados al misterio, los testigos mantienen detalles simples, pero coinciden en algo. El miedo que les provocó no fue como el de una película, sino un terror seco, inmediato, de quien se topa con algo que no debería estar ahí. Algunos hablaban de escalofríos, otros de la sensación de que se quedaban sin aire. Nadie quiso prolongar la observación. Todos aceleraron o huyeron a pie. Un ex policía jubilado de la zona confesó que, cuando estaba en servicio, recibió al menos 4 llamadas relacionadas con Flash Lane en una misma década. Siempre eran quejas de una figura en el camino o un animal enorme que bloquea la carretera. Al llegar al sitio no encontraba nada. Una vez, junto con otro agente, dijo haber sentido un retumbar como de cascos golpeando la grava, aunque no había caballos cerca. Él nunca redactó un informe oficial sobre eso, lo dejó como patrullaje sin novedad. La atmósfera del lugar contribuye al malestar. Flash Lane no tiene iluminación pública. De noche, la oscuridad es total, interrumpida solo por faros de vehículos. El bosque cercano cruje con ramas secas y, cuando sopla el viento, los arbustos se mueven como si alguien estuviera escondido. A quien camina se le antoja que lo siguen. Algunos lo comparan con estar en un pasillo demasiado largo, sin puertas de escape. En los años recientes, grupos de cazadores de lo paranormal han acudido a grabar allí. Colocan cámaras, micrófonos, detectores de movimiento. Lo curioso es que en varias ocasiones los aparatos han registrado ruidos de galope en medio de la noche, sin que se vea caballo alguno. Otros aseguran que las cámaras se apagan sin motivo. Los locales se ríen de los investigadores, pero al mismo tiempo evitan acompañarlos. En una ocasión, un joven relató que su coche se detuvo sin explicación al pasar por la curva. Revisó la batería, la gasolina, todo en orden. Mientras estaba fuera del vehículo, escuchó el soplido de un animal grande a sus espaldas. Giró, y en la penumbra creyó distinguir la silueta de un perro gigantesco. No esperó a comprobarlo. Corrió, volvió al coche, y de repente, el motor arrancó sin dificultad. El patrón se repite. Fallas mecánicas, luces que bajan, figuras que se desvanecen en segundos. Ningún rastro físico después. Ni huellas, ni restos, ni marcas en el asfalto. Eso es lo que más desconcierta a quienes investigan. La consistencia de las descripciones y la ausencia de pruebas. Algunos historiadores locales han tratado de explicar la leyenda del jinete sin cabeza. Recuerdan que en Derbyshire hubo rutas usadas por contrabandistas en el siglo XVIII. Un bandolero pudo haber muerto decapitado como castigo, y el mito se habría transmitido hasta mezclarse con los hechos modernos. Pero nada concreto aparece en los archivos. Sobre los animales negros, hay quienes creen en la presencia de grandes felinos sueltos en Inglaterra, descendientes de mascotas exóticas liberadas en los años 70, aunque nunca se atrapó ninguno en esa región. La combinación de todos estos elementos hace de Flash Lane un lugar inquietante. No es un solo relato repetido, sino capas de experiencias. El jinete, las luces, los animales. Para algunos, son historias separadas que se acumularon en un mismo sitio. Para otros, forman parte de un mismo fenómeno. En entrevistas más recientes, algunos vecinos hablan de haber escuchado lo que suena a un grito breve, cortado, como si viniera del aire. No lo atribuyen a fantasmas. Dicen que puede ser un ave nocturna. Sin embargo, la coincidencia con el resto de sucesos alimenta la mala fama del camino. Quien recorra Flash Lane, hoy en día, no encontrará más que un camino rural, rodeado de praderas y bosques bajos. Pero basta con pasar en la madrugada para sentir la tensión. El silencio pesa más de lo habitual, y el recuerdo de tantas historias se clava en la cabeza. Uno acelera sin proponérselo. Yo mismo pasé una noche por ahí.
Lo hice con la intención de comprobar si tanto rumor tenía base. Apenas encendí las luces largas, me di cuenta de lo angosto de la vía y lo fácil que es imaginar figuras en la oscuridad. En una curva cerrada, por el rabillo del ojo, creí ver movimiento. Algo parecido a un caballo que se cruzaba. Frené de golpe. No había nada, solo el vaho de mi respiración golpeando el parabrisas frío. En el retrovisor juraría que vi una sombra seguirme unos segundos, pero desapareció cuando traté de enfocar. El corazón me golpeaba en el pecho y lo único que pensé fue en salir de ahí lo más rápido posible. Al llegar al siguiente pueblo, estacioné y tardé varios minutos en calmarme. Quizá todo se trate de sugestión. Puede ser que las historias acumuladas influyan tanto que uno termina viendo lo que teme. Pero lo cierto es que Flash Lane mantiene su reputación. Aún hoy, si preguntas en un bar de Ashbourne por ese camino, la mayoría sonreirá con incomodidad y te dirá, mejor evita pasar de noche. Al final, cada testigo cuenta lo mismo. No saben exactamente qué vieron, pero sí saben cómo se sintieron. Y esa sensación es la que nadie quiere repetir. Yo, por mi parte, aprendí algo claro. Algunos caminos no necesitan explicaciones lógicas para ser peligrosos. Basta con que todos los que han pasado por ahí coincidan en una cosa. Se sale con el pulso acelerado y la idea de que algo invisible sigue tus pasos. Y eso, en medio de la oscuridad, es suficiente para que uno no vuelva a tomar la misma ruta. Harewood Road. Harewood Road es una vía de apenas 3 millas en Hollymoorside, Derbyshire. La mayoría de la gente la recorre sin pensar demasiado, como cualquier carretera rural rodeada de campos y setos. Pero entre los vecinos siempre circula la misma advertencia. No te quedes allí cuando cae la noche, sobre todo cerca de Hunger Hill. Lo dicen con una seriedad que descoloca, como si no se tratara solo de un rumor viejo, sino de algo que han vivido más de una vez. Se cuenta que, siglos atrás, los monjes de la abadía de Beauchief eran enviados a ese camino como castigo. A los ojos de cualquiera, esto suena a historia medieval perdida, pero los relatos actuales coinciden en describir figuras que aparecen caminando por los márgenes, con túnicas oscuras y un paso lento que no se interrumpe aunque alguien intente hablarles. Un hombre mayor del pueblo me lo dijo casi sin levantar la voz. Si los ves, no los mires a los ojos. Sigue de frente, aunque te llame la atención lo inmóviles que parecen. Y lo decía con una naturalidad que asustaba más que cualquier exageración. Decidí recorrer Harewood Road una tarde de octubre. El aire estaba húmedo, con ese olor a tierra mojada que se queda después de la lluvia. No había casi tráfico y los charcos reflejaban las ramas torcidas de los árboles. Desde el principio se siente que la carretera tiene algo raro. No es solo la soledad, es la manera en que el silencio parece apagado, como si los sonidos no viajaran lejos. Cerca de la estación de bombeo de Hunger Hill, la atmósfera cambia todavía más. La primera vez que pasé por allí, sentí una presión en los oídos, como cuando uno sube demasiado rápido en el coche por una colina. No era dolor, pero sí una incomodidad extraña. Instintivamente bajé la ventanilla para oír mejor, y lo que entró fue un aire helado, a pesar de que el día no estaba tan frío. En el segundo viaje, al volver de noche, la experiencia fue distinta. Iba atento, con las luces largas iluminando el camino estrecho. Fue en una curva cerrada donde vi algo que no supe identificar de inmediato. Una silueta quieta en el arcén. Me obligué a frenar, porque pensé que era alguien parado. La figura no se movía. Cuando pasé a su lado, la luz del faro alcanzó un rostro pálido, pero sin rasgos claros, como si la expresión estuviera borrada. La túnica parecía demasiado vieja, rota en el borde inferior. El impulso natural fue mirar por el retrovisor, pero cometí el error de frenar del todo. En cuanto giré la cabeza, no había nada, ni persona, ni sombra, ni movimiento en el pasto.
solo el reflejo de mis propias luces. Un vecino me había advertido: la carretera tiene memoria. Si te paras, te conviertes en parte de lo que guarda. Me reí cuando lo escuché, pero esa noche dejé el coche en punto muerto con el corazón acelerado. En otra ocasión, fui acompañado. Una amiga que no creía en nada de esto aceptó venir conmigo. Íbamos conversando, distraídos, hasta que a lo lejos, en mitad del asfalto, vimos a alguien cruzando muy despacio. No parecía un caminante común. Sus pasos no hacían ruido, ni siquiera cuando tocaba los charcos. Frené bruscamente. Ella se inclinó hacia el parabrisas y me dijo: «No tiene pies». En ese momento lo vi con claridad. El borde de la túnica no se apoyaba en el suelo, sino que quedaba suspendido unos centímetros sobre el agua. Ambos nos quedamos inmóviles hasta que la figura terminó de cruzar y se desvaneció junto al seto. No se perdió de vista caminando, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiese existido. Mi amiga ya no volvió a burlarse de los rumores. Un guardabosques local me contó que, durante patrullajes nocturnos, ha visto más de una vez a varios juntos, en fila, como si marcharan hacia un destino fijo. No miran al frente ni a los lados, dijo. Solo avanzan, pero cuando los sigues, desaparecen en la misma curva donde siempre desaparecen. Él prefiere no llevar linterna en esa parte. Asegura que la luz los hace detenerse, aunque nunca giran la cabeza. Los relatos de conductores son aún más inquietantes. Hay quien afirma que los monjes se suben al asiento trasero de los autos detenidos y que solo notas su presencia cuando el parabrisas se empaña, como si alguien respirara dentro. Otros dicen que sienten un peso extra en el maletero, acompañado de un golpeteo irregular durante el trayecto. Yo mismo pasé por algo parecido una madrugada. Paré el coche para orinar junto al seto, a pocos metros de Hunger Hill. Apenas cerré la puerta, escuché pasos firmes en el pavimento detrás de mí. No giré enseguida, me quedé quieto, esperando ver a alguien pasar. El sonido se acercó hasta ponerse a menos de 2 metros. Cuando respiré hondo y volteé, no había nadie. Lo que sí noté fue el olor fuerte a cera, como si acabaran de apagar un cirio dentro del coche. Lo peor vino al regresar a casa. Encontré barro fresco en la alfombra del asiento trasero, con la marca clara de una suela cuadrada, como las sandalias monásticas que se ven en las ilustraciones antiguas. Vivo solo y mi auto había estado cerrado. Guardé esas alfombrillas en el garaje y nunca más las usé. Algunos historiadores locales sostienen que el castigo de los monjes era caminar esa ruta eternamente, porque en vida habían traicionado sus votos. Nadie sabe si es cierto, pero lo que sí es innegable es la repetición de testimonios. Incluso quienes no creen en lo sobrenatural evitan esa carretera después de las 10 de la noche. Una mujer de Hollymoorside me confesó que, al volver del hospital en la madrugada, vio a un grupo de 5 figuras avanzando en silencio. Creyó que eran excursionistas perdidos, hasta que se percató de que no proyectaban sombra, a pesar de la luz de su coche. Me dio tanto miedo que seguí sin mirar atrás, me dijo, y desde entonces nunca más he usado esa vía. Lo curioso es que la policía local tiene registradas varias llamadas de emergencia en ese tramo, siempre con la misma descripción. Personas caminando en la oscuridad, bloqueando la carretera. Cuando las patrullas llegan, no hay rastro de nadie. Harrywood Road no es un lugar turístico ni tiene carteles de advertencia, pero entre quienes lo conocen, el respeto es absoluto. No es raro ver velas encendidas en las orillas, dejadas por alguien que prefiere no dar explicaciones. Personalmente, cada vez que recuerdo ese instante en que escuché los pasos detrás de mí, siento un escalofrío distinto. No era imaginación. Los pasos eran claros. El sonido del zapato contra el asfalto estaba ahí. Lo único que faltaba era la presencia visible. Y a veces pienso que eso es lo más perturbador. No lo que se ve,
sino lo que se siente a tu alrededor y no puedes explicar. Harewood Road sigue allí, con su apariencia tranquila de día y su amenaza velada de noche. Los campos no cambian, los árboles crecen igual, pero basta con detenerse unos segundos en la parte de Hunger Hill para entender que no es un sitio común. Mi consejo, si alguna vez pasas por Derbyshire y alguien te sugiere tomar esa ruta, es simple: no pares el coche, no intentes comprobar nada por curiosidad y, sobre todo, no mires atrás si algo te llama la atención. En lugares como ese, la duda puede ser lo único que te acompañe de regreso a casa. A11 Thetford Bypass. La A11, a la altura del bypass de Thetford, es un tramo corto en apariencia, apenas unos kilómetros de asfalto recto rodeado de árboles y campos. Es un lugar rutinario para miles de conductores que viajan cada día, pero con el paso de los años se ha ganado una fama extraña, casi incómoda. No hay carteles que lo adviertan, ni referencias turísticas que lo destaquen, pero entre camioneros, viajeros nocturnos y vecinos de Norfolk se comenta con un tono bajo, como si nombrarlo demasiado pudiera invitar a que algo suceda. La primera vez que escuché de este tramo fue en un café de carretera cercano. Un hombre mayor, con el chaleco fluorescente todavía puesto, hablaba con otros conductores sobre el guardabosques de Thetford. Lo contaba con naturalidad, como quien habla de una curva peligrosa o de un radar escondido. Según él, más de uno había visto a esa figura saltar sobre los capós de los coches en plena noche. Alguien rió, como restándole importancia, pero nadie lo contradijo. Fue esa mezcla de burla y silencio lo que me llamó la atención. La carretera no parece distinta a otras: doble carril, bien asfaltada, señalización correcta. Lo particular es lo que se siente allí. Muchos viajeros aseguran que, al entrar en ese tramo, el cuerpo se vuelve pesado, como si la fatiga llegara de golpe. No se trata de un cansancio normal por horas al volante, sino de una especie de desgaste repentino, un bajón que obliga a frotarse los ojos o encender la radio para no perder la concentración. Un conductor de reparto me contó que, cierta madrugada, a pesar de haber dormido bien y llevar apenas una hora en la carretera, sintió que los párpados le pesaban como plomo. Redujo la velocidad, encendió todas las luces interiores y aún así luchaba contra una especie de sueño forzado. En ese instante, vio algo en el borde del camino, una silueta erguida, inmóvil, con sombrero ancho, como los que usaban los guardabosques décadas atrás. No tuvo tiempo de frenar ni de esquivar. La figura dio un salto enorme y cayó sobre el capó. El golpe nunca llegó. En el parabrisas no había marcas, y cuando bajó del vehículo no encontró a nadie. Sin embargo, la sensación de cansancio desapareció en ese mismo instante, como si aquel sobresalto le hubiera devuelto la energía. Otro relato habla de un coche antiguo, de los años 30, que aparece circulando tranquilamente por el carril izquierdo. Su carrocería de metal pulido refleja la luz de los faros, pero lo extraño es que siempre mantiene la misma velocidad, sin acelerar ni frenar. Los que han intentado acercarse para adelantarlo dicen que, en cuanto logran ponerse a la par, el vehículo simplemente se desvanece, como si nunca hubiera estado ahí. No hay derrape ni viraje hacia la cuneta, desaparece en plena marcha. Algunos lo describen como un sedán negro, otros como un modelo abierto, de esos con techo de lona. En todos los casos, la impresión es la misma: un pedazo de otra época colándose en la carretera moderna. Quienes han investigado estos testimonios no encuentran explicación clara. En los registros históricos hay notas sobre un guardabosques que trabajaba en los bosques de Thetford en la década de 1930 y que murió atropellado por un vehículo al cruzar el camino antes de que existiera el bypass actual. Algunos creen que la figura que salta sobre los coches es su sombra repitiendo una última acción, como si todavía vigilara los árboles a ambos lados. El coche antiguo, por su parte,
Podría estar relacionado con accidentes ocurridos en esa misma época, cuando los vehículos apenas comenzaban a popularizarse en la zona. Una mujer que viajaba sola me relató su experiencia de forma casi clínica, como si intentara convencerme de que no estaba exagerando. Había salido de Londres hacia Norwich y al pasar por la A11 de madrugada, notó una pesadez inusual en el pecho. No era sueño, era como si la carretera absorbiera la energía. Pensó en detenerse en el arcén, pero la visibilidad era escasa y prefirió seguir. Entonces, un destello metálico llamó su atención. A unos metros delante, un coche antiguo rodaba despacio. Podía ver incluso el brillo de los guardabarros. Lo siguió unos segundos hasta que, de manera abrupta, dejó de estar ahí. La mujer recuerda que revisó los espejos, bajó la velocidad y hasta prendió las luces intermitentes para asegurarse de no estar perdiendo la cordura. La carretera estaba vacía. El miedo en ese tramo no se expresa con gritos ni con apariciones violentas. Es más bien un desgaste psicológico, un cansancio extraño que atrapa al conductor. Un policía de tránsito lo explicó con palabras simples. Uno entra normal y sale con la sensación de haber manejado 3 horas más. Incluso él, que debía recorrer la A11 con frecuencia, prefería hacerlo de día. No todos creen en las historias, pero quienes han pasado por allí reconocen que algo se siente diferente. El aire parece más denso, los faros iluminan menos de lo habitual y el tiempo se vuelve confuso. Es común que los viajeros aseguren haber recorrido el tramo en menos minutos de lo esperado, o al contrario, sentir que estuvieron atrapados en un trayecto interminable cuando en realidad apenas fueron unos kilómetros. Hay grabaciones de dashcam que circulan en foros locales. En una de ellas se distingue una silueta que cruza de lado a lado la carretera, aunque el conductor asegura que en el momento no vio nada. En otra, los faros captan brevemente un coche con placas antiguas que desaparece en cuanto se ajusta el enfoque de la cámara. Ninguna de estas pruebas es concluyente, pero alimentan el mito. Un detalle curioso es que las apariciones suelen concentrarse en noches de niebla ligera o cuando la humedad del bosque se pega al parabrisas. No se habla de tormentas ni de condiciones extremas, sino de esa neblina que apenas nubla la vista y obliga a fijar la mirada en el asfalto. Tal vez esa monotonía favorezca la sugestión, o tal vez sea la condición perfecta para que algo del pasado se cuele entre los árboles. Los vecinos de Thetford cuentan que, en los años 70, antes de que la carretera fuera ampliada, ya circulaban rumores sobre el hombre del bosque y el coche fantasma. Para algunos, eran simples advertencias para que los jóvenes no corrieran demasiado. Para otros, testimonios reales que se repetían con demasiada consistencia como para ser casualidad. Lo cierto es que hoy, a pesar de la modernización del tramo, las historias no han desaparecido. Más allá de la explicación que uno quiera darle, el efecto es innegable. La A11 Bypass no deja indiferente. Aun quienes no han visto nada, cuentan que al cruzarla sienten un peso distinto en el cuerpo. Es como si ese pedazo de carretera arrastrara consigo una memoria antigua que se filtra en cada viaje. Personalmente, la recorrí una noche de otoño. Había escuchado tantas versiones que decidí comprobarlo por mí mismo. El asfalto estaba húmedo, el bosque a los lados parecía interminable. No vi figuras ni coches extraños, pero puedo decir que en un momento, sin razón aparente, me costaba mantener los ojos abiertos. Llevaba apenas 2 horas de viaje, había descansado bien, pero el sueño cayó de golpe, como si alguien me hubiera puesto una manta encima. No sé si fue sugestión o algo más, pero recuerdo claramente que al salir del tramo el cansancio desapareció. Fue tan inmediato que me obligó a pensar en todas esas historias con más seriedad. Hoy, cada vez que alguien menciona la A11, no pienso en accidentes ni en el tráfico pesado, sino en ese extraño guardabosques que, según dicen, todavía salta sobre los coches. Tal vez sea solo un invento,
una forma de darle rostro al cansancio inexplicable que provoca esa carretera. O quizás sea lo contrario, que ese cansancio sea precisamente la forma en que la carretera nos avisa que no estamos solos. Lo cierto es que, si alguna noche te toca cruzar el bypass de Thetford, más vale que vayas preparado. No por los fantasmas, ni por los coches que desaparecen, sino por esa sensación que te hará dudar de tu propio cuerpo. Y si llegas a ver una silueta saltando sobre tu capó, o un sedán de los años 30 adelantándote, no trates de entenderlo demasiado. Sigue conduciendo, mantén la calma y recuerda que muchos antes que tú también lo han visto. La carretera guarda sus historias y en la A11 parecen estar siempre dispuestas a repetirse. Seven Oaks Bypass. Cuando hablo de la carretera de Seven Oaks Bypass en Inglaterra, lo hago con una mezcla de respeto y desconfianza. Ese tramo parece común a primera vista. Carriles amplios, el paisaje típico inglés con árboles que bordean la vía y el movimiento constante de vehículos que van y vienen del sur hacia Londres. Sin embargo, los que la hemos recorrido de noche sabemos que algo allí no cuadra. Hay un punto exacto en el que los conductores sienten que el volante se va solo hacia el lado contrario, como si una fuerza invisible jalara el coche hacia el tráfico que viene de frente. Es la zona a la que llaman los carriles fantasma. La primera vez que pasé por allí era invierno. La neblina era densa y la luz de los faroles apenas alcanzaba a marcar una línea amarillenta sobre el pavimento mojado. Recuerdo haber ajustado el volante con fuerza, porque de pronto sentí que el auto se movía hacia la derecha, directo a un camión que venía a toda velocidad. Fue un instante, apenas un parpadeo, pero el susto me dejó con las manos heladas. No había charcos, no había viento fuerte, no había nada que justificara esa sensación de que me estaban empujando. Años después, escuché que no era el único. Taxistas, camioneros y hasta familias en viaje contaban lo mismo. Giros repentinos, desvíos inexplicables, choques frontales en un tramo sin curvas peligrosas. Algunos hablaban de distracciones, otros de fallos mecánicos, pero lo curioso era la repetición exacta de la escena. Siempre en la misma zona, siempre con esa impresión de que la carretera se movía debajo de las ruedas. Un amigo camionero, con más de 20 años de ruta, me juró que una madrugada vio cómo el carril de su lado parecía desaparecer. En su lugar se abría un espacio vacío, como si la calzada se hubiera corrido de golpe. Él giró instintivamente el volante y logró librar el impacto, pero al mirar por el espejo solo vio el pavimento normal, sin cambios. No era un hombre de exagerar ni de inventar, y sin embargo, lo contaba con la voz temblorosa. Otros no tuvieron la misma suerte. Los registros de accidentes en ese tramo muestran una cantidad anormal de colisiones frontales en línea recta. Conductores que terminaban en el carril contrario sin haber dado señales previas de pérdida de control. Los testigos describían la escena con desconcierto. El coche simplemente se cruzó de la nada. Y lo más inquietante es que muchos sobrevivientes, al despertar en el hospital, aseguraban no recordar el momento del impacto, solo la extraña sensación de haber sido desviados sin querer. Una noche me animé a volver, esta vez como pasajero. Quería comprobar si todo estaba en mi cabeza o si realmente había algo. El chofer, un hombre mayor acostumbrado a esas rutas, me dijo que no era raro que la gente sintiera cansancio repentino allí. Comentaba que incluso él, que jamás se dormía al volante, notaba un peso en los párpados apenas llegaba al kilómetro marcado, como si el cuerpo se rindiera de golpe. Yo mismo lo viví. De estar atento pasé a sentir un sueño absurdo, y tuve que abrir la ventana para no dejarme vencer. Las historias más viejas hablan de la construcción del bypass en los años 60. Se dice que al trazar el camino se desviaron viejas rutas rurales y hasta senderos que llevaban siglos marcados en la zona. Algunos pobladores creen que esos caminos nunca desaparecieron del todo,
que siguen ahí debajo del asfalto y que de noche los coches se enganchan a esos carriles que ya no existen. No es raro que los llamen carriles fantasma. En una ocasión, conocí a una mujer que aseguraba haber perdido a su esposo allí. El coche se salió del carril y chocó de frente contra un autobús. Ella repetía que su marido no bebía, no se dormía al volante y era un conductor experimentado. Lo que más le atormentaba era la última frase que él alcanzó a decirle por teléfono minutos antes. La carretera se está corriendo, cariño. Parece que no quiere que siga derecho. Eso fue lo último que escuchó de él. Cada vez que paso por ese bypass, me preparo mentalmente. Aprieto el volante, bajo la velocidad y me concentro más de lo normal. No porque crea en fantasmas como tales, sino porque sé que los accidentes ahí son reales, que la gente muere sin explicación convincente. Quizás sea el diseño del camino, quizá algún efecto óptico con las luces, o tal vez una de esas rarezas de las que nunca encontraremos respuesta. Lo cierto es que en Seven Oaks no hay noche en que uno se sienta completamente tranquilo. Y si alguien me preguntara un consejo, le diría que mantenga los ojos bien abiertos, que no confíe en que el carril está donde lo ve. Porque a veces, en ese tramo, el asfalto parece jugar con nosotros, y basta un segundo de descuido para no volver a casa. A22, Caterham Bypass. La A22 a la altura de Caterham es un tramo relativamente corto, pero quienes la recorren con frecuencia saben que tiene fama de incomodar a cualquiera, sobre todo de noche. No es una autopista en mal estado, ni especialmente peligrosa en lo técnico. Sin embargo, los relatos que circulan la han convertido en una carretera con mala reputación. Lo que se repite una y otra vez son historias de conductores que, sin explicación alguna, han tenido que frenar de golpe porque una figura femenina cruzó de improviso frente a su vehículo. El asunto no sería tan extraño si siempre se tratara de peatones distraídos, pero la particularidad es que nadie más parece verlas después del instante inicial. Gente que venía detrás asegura que el coche de enfrente frenó sin motivo aparente, que allí no había nadie. Algunos incluso bajaron a revisar, convencidos de que el conductor había atropellado a alguien, y no encontraron ni rastro, ni cuerpo, ni ropa, ni siquiera marcas en el asfalto. Una de las versiones más repetidas viene de un camionero que llevaba carga hacia el sur en plena madrugada. Contó que vio a una mujer con vestido claro que salió corriendo desde la cuneta. Estaba tan segura su mente de lo que veía que se tiró contra el volante y casi se estampa con la barrera para evitarla. Se bajó a revisar, alumbró con la linterna y nada. La carretera vacía, el motor del camión todavía vibrando del frenazo. El hombre dice que se quedó sentado en el borde del asfalto, intentando recuperar el aire, y lo único que escuchaba era el tic-tic del motor enfriándose. Otro testimonio lo dio una pareja que volvía de Londres. Ella conducía, él iba medio dormido en el asiento del copiloto. La mujer contó que vio a alguien de pie en medio del carril. Instintivamente pisó los frenos, y cuando giró la cabeza hacia su pareja para despertarlo, la figura ya no estaba. El novio, alterado por el frenazo, juraba que no había nadie. Lo curioso es que el cinturón de seguridad del asiento trasero, al lado del copiloto, quedó enganchado como si alguien lo hubiera jalado. No pudieron explicarlo. Hay quienes creen que estas apariciones tienen que ver con accidentes ocurridos en la zona hace décadas. Vecinos de Caterham recuerdan un choque grave en los años 70, donde murieron 2 jóvenes que iban en moto. Otros dicen que una mujer fue atropellada en la curva cercana a la entrada del pueblo y que su historia quedó olvidada en archivos policiales. No existen registros fáciles de comprobar, pero la tradición oral ha mantenido viva la sospecha. Los relatos no siempre coinciden en los detalles, pero sí en la sensación que dejan. Varios conductores dicen que, incluso cuando no ven a nadie, sienten el impulso de bajar la velocidad en ese tramo,
Es como si el cuerpo reaccionara antes que la mente, como si la carretera obligara a estar en guardia. A más de uno se le ha erizado la piel sin saber por qué. Un investigador aficionado de lo paranormal decidió pasar varias noches en la zona con cámaras y grabadoras. Según él, la mayoría de las veces no ocurrió nada fuera de lo común, pero en una ocasión, mientras revisaba el material, encontró una imagen fugaz en la cámara trasera, una silueta blanca que parecía cruzar el asfalto. Cuando intentó repetir la experiencia, nunca volvió a obtener nada parecido. El propio hombre reconoció que no sabía si había sido un fallo de la lente, un reflejo o algo más. No todo el mundo cree en fantasmas. Hay quienes sostienen que las luces de los coches que vienen en dirección contraria, combinadas con la niebla que suele bajar en la madrugada, pueden crear la ilusión de figuras humanas. Otros culpan al cansancio, conductores agotados que proyectan sombras donde no las hay. Sin embargo, incluso los más escépticos admiten que algo en la Caterham Bypass resulta inquietante. No es común que tantos testimonios diferentes coincidan en el mismo detalle, la visión de una mujer cruzando la carretera. Un detalle llamativo es que casi siempre la describen con ropa clara, a veces vestido, a veces falda. Nadie ha mencionado un abrigo oscuro o prendas modernas como vaqueros o chaquetas fluorescentes. Es como si la figura se quedara atrapada en otra época. Eso ha dado pie a que algunos la llamen la Dama del Bypass. Quienes la han visto no hablan de terror cinematográfico, sino de sustos reales. La impresión de frenar en seco a 70 millas por hora, el corazón golpeando contra el pecho, el miedo de haber matado a alguien. Después, el vacío absoluto. Y esa sensación de que todo fue demasiado real para ser un simple error de percepción. No falta quien, por curiosidad, se ha aventurado a recorrer el tramo a pie. Una joven relató que lo intentó con un grupo de amigos. Avanzaron entre bromas, linternas en mano, convencidos de que no pasaría nada. Pero en cuanto llegaron a la zona donde se reportan más apariciones, ella comenzó a sentir que alguien la observaba desde la orilla. No escuchó ruidos extraños, ni vio nada concreto, pero el malestar era tan fuerte que terminó corriendo de regreso al coche. Los amigos la siguieron entre risas nerviosas, aunque más tarde admitieron que también se habían sentido incómodos. Hoy en día, algunos conductores habituales confiesan que, de noche, prefieren desviar su ruta para evitar la Caterham Bypass. Otros bajan la velocidad de forma automática, como si lo tuvieran grabado en la memoria. Y aunque muchos lo niegan de palabra, hay un rumor que se repite en bares, estaciones de servicio y charlas informales. Si conduces por ahí de madrugada y ves a alguien en la carretera, frena, pero nunca te bajes a buscar. Lo cierto es que nadie ha logrado demostrar nada de manera concluyente. Tampoco se ha podido explicar por qué tantas personas describen lo mismo con palabras tan similares. Puede que todo se reduzca a la sugestión, a historias que se pasan de boca en boca y se instalan en la mente. Pero los conductores que vivieron la experiencia aseguran otra cosa, que lo sintieron, que lo vieron, que fue demasiado real. Si alguna vez manejas de noche por Surrey y te toca atravesar el Caterham Bypass, recuerda las historias. No importa si crees o no. Si algo se cruza en tu camino, haz lo que todos recomiendan. Pisa los frenos, mantén la calma y no intentes buscar explicaciones. A veces, lo más sensato es aceptar que hay cosas en la carretera que nunca se dejan atrapar.